hiciera los acuerdos y las reuniones necesarias para alcanzar la pacificación de Michoacán y con ello garantizar la seguridad de los habitantes de dicho estado. Y el presidente ordenó que se designara a Alfredo Castillo Cervantes, quien se desempeñaba como Procurador Federal del Consumidor, ¿sí? Va a procurar ahora la paz, y ahora es comisionado para la seguridad y desarrollo integral en Michoacán. Pero además del comisionado, el presidente ordenó también que la Policía Federal se hiciera cargo de la coordinación, en coordinación con el Ejército, de las estrategias de seguridad. Y estos optaron por establecer dos medidas que me parecen importantes. La primera fue desarmar a más de 500 elementos que componían las policías municipales en esa zona, que son 29 municipios, pero en conflicto están 23. Y estos elementos los fueron trasladados a Tlaxcala para que reciban un examen de confianza. Dice hasta qué horas se les ocurre. Pero bueno, es una manera de sacar a todas las policías, a todos los elementos, y sustituir con elementos de la Policía Federal, y que dejará el espacio para la intervención del Ejército Mexicano. Yo lo veo así en el fondo. Eso es el objetivo, sacar a las policías que puedan estar coludidas o relacionadas con los grupos delictivos, y de esta manera, bueno, entran jurisdicciones federales y el ejército, y ellos sin ningún compromiso van a actuar y se van a encargar de perseguir a los miembros de estos grupos llamados o denominados los templarios. Así las cosas, se espera que esta semana en esta zona será recuperada por el gobierno y las actividades comerciales y sociales vuelvan a la normalidad, de tal modo que habrá que esperar el ofrecimiento de Enrique Peña Nieto de garantizar la paz y tranquilidad de los michoacanos, un compromiso que manifestó, una preocupación que mostró, y que esperemos que sus elementos, en este caso el secretario de Gobernación, cumpla la encomienda y saque adelante esa situación que realmente sí, como dice usted, sí llegó en momentos a ser una emergencia nacional. ¿Por qué? Porque no había control del gobierno del Estado, usted se dio cuenta, ahora cambiaron de procurador, designaron otros funcionarios, se salvó quizás Fausto Vallejo por ser del PRI, en otra circunstancia quizás hubiese sido del PRD o hubiese sido del PAN, inmediatamente lo presionan para que dimita y entonces meten otro relevo. Pero en este caso, bueno, el PRI en el poder federal, pues acompaña y apoya a Fausto Vallejo y le aceptó algunos cambios, y Vallejo aceptó la entrada del ejército y las fuerzas federales, porque usted sabe que existen cada quien su área, los poderes, distintos poderes, los municipios son autónomos, el estado es autónomo, y para que intervenga la federación tienen que primero celebrar algunos acuerdos. Fíjese que, bueno, recordemos que este señor Alfredo tengo un problema tremendo con el audio, no sé si lo pueden arreglar, muchachos, chéquenme si me pueden dar otro micrófono, por favor. Alfredo Castillo, si no mal recuerdo, de aquel controvertido caso Pulet, exactamente, aquella niña, y han sido un alfil que han ido trayendo para es amigo personal del presidente, indudablemente. Sí, era procurador de justicia en el Estado de México cuando Peña Nieto era gobernador. Exactamente. Lo ha ido cubriendo. Fíjese que me llaman la atención varias cosas. Tengo entrañables amigos en Morelia, y la semana anterior yo les preguntaba cómo viven ellos la realidad. Dice, bueno, efectivamente, por ejemplo, en Morelia no se vive, hay miedo y todo, pero no es tanto el conflicto, claro, porque se vive más en la sierra, en la parte alta, dicen ellos. Pero me dieron un dato que me parece muy interesante. Dice que el Vox Populi de los michoacanos toman como cierto que el jefe de los templarios, fíjese usted, es Leonel Godoy. Dicen se supone que un hijo, involucran a un hijo de un hermano de un hermano. Dice que porque por eso ahí no quieren nada con el PRD. Dice, estuvimos gobernados por los Cárdenas, por el PRD, y esto no se gestó de la noche a la mañana. Los templarios los dejaron crecer, y ¿quién nos deja crecer? Se sabe de que ellos son la mano que mece la cuna. Hablan, digo, y gente del pueblo, que inclusive este amigo es doctor,
y le preguntaba yo acerca de don Manuel, el doctor, que creo que también merece algún comentario, el comunicado que le hicieron declarar en prensa el lunes pasado, sí, si no mal recuerdo, y digo a ojos vistos que le hicieron o que editaron lo que él dijo. Entonces me decía, sí, lo conoce, compañeros, dice, colegas, su hijo estudia con mi hijo, medicina también, el fin de semana trabaja de mesero, que son gente de trabajo como todos nosotros, no tienen nada que ver, pero se hartaron inclusive, por ejemplo, de tantas, ahí está exactamente el doctor Manuel, se hartaron de que él, por ejemplo, dice las violaciones de los templarios a niñas cada vez más chicas, inclusive de 10 a 14 años. Y en fin, han sido muchos hechos los que los hacen tomar, pero que esto es un vox populi que el PRD, que ellos son los que están atrás de los, que son los jefes de los templarios, aseguran los michoacanos. Bueno, pues porque dice que inclusive cuando agarraron a alguno de los, estando Godoy, agarran a uno de los templarios, después lo sueltan por falta de pruebas. Claro. El comandante, el jefe que lo detiene, amanece muerto y nadie investigó nada. Así que bueno, pues eso es lo que dicen los michoacanos o algunos de los michoacanos, porque está muy polarizado. Hay michoacanos panistas, hay perredistas, hay priistas, y obviamente que cada quien habla en el sentido o partiendo de la ubicación en que se encuentran dentro de la política de Michoacán. Lo cierto es que pues el gobierno así es, maneja, por ejemplo, ese hecho de que los templarios enfrentaron a los guardias civiles y las guardias civiles reciben buen armamento, señora. Cada arma debe costar más de 25,000 pesos, hasta 30,000 pesos una AK-47. Entonces no es fácil que un ciudadano común y corriente, un abarrotero o un maestro consiga un arma de ese tipo. ¿Alguien les proveyó las armas? Yo he estado indagando, por ejemplo, para poderles hacer el comentario. Los grandes productores de limón, por ejemplo, que eran extorsionados. Exacto, que no les dejaban sacar exactamente. Ni su cosecha. Entonces ellos optaron por mejor patrocinar o financiar a un grupo. El doctor que menciona también ya fue desgastado. Existe un expediente donde lo acusaron de narcotráfico hace algunos años, estuvo preso precisamente por ese delito. Y bueno, yo siento que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Claro. Y qué bueno que él tomó la decisión de participar. Lo cierto es que gracias a la participación de estos gentes que participan en las guardias civiles, ellos son los que vinieron a darle el punto final. De otra manera, los templarios o los grupos delincuenciales hubiesen seguido adelante, el gobierno hubiese sido indiferente y las cosas hubieran estado soterradas, pero no con esto solucionadas. De tal modo que habrá que esperar ahora la actuación del gobierno federal, sobre todo del ejército. Ahí en Michoacán está la base de la zona militar número 21, y serán ellos los encargados de controlar ya el manejo, el tráfico de armas y todo. Va a ser un delito traer el arma, no lo era en estas fechas, y ahora sí va a ser delito, y entonces todos se tienen que pacificar. ¿A quién le van a regresar las armas los guardias civiles? Bueno, al dueño, a quien las patrocinó. Le vuelvo a repetir, una arma de esa fácil, consígase una AK-47, no baja de 40,000 pesos. Y de tal modo que alguien muy fuerte, económicamente hablando, o con mucho interés de por medio, patrocinó el armar a esos guardias. Esto obviamente que debió haber sido el gobierno federal, debió haber evitado esa situación, debió haber entrado desde hace mucho. Eso de que se respeta la autonomía del Estado, hay un antecedente. Cuando aquel asunto de Quique Camarena, que fueron a enterrar los cadáveres a Michoacán precisamente, entraron los federales sin autorización del gobernador, y el gobernador era Cuauhtémoc Cárdenas. Ese hecho de que él haya reclamado el respeto a la autonomía de su Estado le causó muchos problemas y acusaciones como estas que están padeciendo ahora en los Godoy. ¿Por qué? Porque quien levanta la voz para impedir la entrada de los federales lo consideran cómplice o ser parte de los grupos. Eso desgraciadamente siempre se va a dar. De tal modo que, como le digo, está muy polarizado. Los políticos, los partidos, los ciudadanos tienen todo su derecho de participar en política
Y así como yo leo opiniones, incluso hay periódicos del PRD, financiados por el PRD, que hablan bondades de ellos, hay periódicos patrocinados por el PRI, hay periódicos patrocinados por el PAN, y usted se mete en las páginas de esos diarios y encuentra una información muy contraria, muy encontrada, exactamente. Sí. De modo que lo mejor es, yo dejo eso a un lado y hay que revisar los hechos reales, y los hechos reales es que ya está el gobierno ahí, va a tomar el control, y veo yo que sí hay posibilidades de que se resuelva. Don Juan Pablo, ¿qué opinión le merece la presencia, las actitudes, qué lectura le da Miguel Ángel Osorio Chong, por ejemplo, Peña Nieto desde los reflectores, y el mismísimo gobernador, que insiste, no soy pelele de nadie, yo estoy luchando por bla, bla, bla? ¿Qué opinión le merece? Bueno, eso es parte de la política. Quiero decirle que la política sirve precisamente y debe servir para evitar conflictos. Y si no se aplicó, o como le decía la semana pasada, si no se aplica el oficio de los políticos, es porque, y es la razón de que se vivan situaciones como las actuales. La política para eso es. El secretario de Gobernación está obligado a resolver esos problemas, pero no tiene que ser como los bomberos, que dejan que se empiece a incendiar la aldea para llegar a ellos a apagar el fuego y llevarse el aplauso de los aldeanos. Debe ser con más profesionalismo, con más sentido práctico, y el gobierno federal, por medio del secretario Osorio Chong, debe adelantarse a los problemas y resolverlos antes que estallen. Bueno, vámonos al estado de San Luis Potosí, en donde pues poca actividad realmente, digamos de lo destacable. Fallece por una afección cardíaca el contralor estatal. Pues la nota es que el gobernador Palamita fue lo más importante que aparentemente hizo, porque se fue a Alemania después de pues casi 4 años en el poder, por fin va a promover el estado. Exactamente, acuérdese que cuando eran candidatos, Alejandro Zapata sí visitó España y ya casi tenía proyectos amarrados, según él, cuando era en la campaña. Esas cosas se hacen cuando andan en campaña. Creo yo que ahora pues las circunstancias dan para que el gobierno del estado tenga que salir a buscar pues donde está la inversión. ¿Qué diéramos que aquí en Río Verde el jefe de promoción industrial anduviera en San Luis o anduviera en México buscando precisamente ese tipo? No recuerdo, creo que se apellida Martínez, creo que le dicen Tomel, cobra en la nómina, sí, eso sí es seguro, pero no se ve el trabajo, y los gobiernos del estado tienen que hacer eso. Se acaba de emplear una empresa muy grande, una marca de estufas, y bueno, yo creo que Río Verde, el alcalde y su jefe de promoción industrial deberían estar más pegados a San Luis, para que las empresas que se instalen ahí necesitan complementos, y esos complementos los pueden construir o elaborar aquí en Río Verde. Río Verde es una muy buena zona, que tenemos todo el llano para instalar una zona industrial, pero pues se requiere trabajar, y luego resulta que la gente nada más quiere cobrar y no quiere trabajar, de tal modo que por eso está que Río Verde no desarrolla. Ellos se vanglorian y presumen que vino la cadena comercial fulana, vino la cadena, y ya lo ven como un logro, cuando es por méritos propios. Exactamente, y resulta bueno que lo que se necesita es que existan maquiladoras, que existan fuentes de empleo, ¿para qué? Para que esas mismas empresas al rato no cierren o están en punto de quiebra. Algunos están con problemas económicos en cuanto a las ventas locales. ¿Por qué? Porque no se ha generado ningún empleo. Eso de andar promoviendo, pues es bueno, hacer molcajetes y dulces de cacahuate, pues es bueno para la gente de las comunidades, pero la ciudad, aquí en la cabecera, necesita de otro tipo de inversiones y requiere otro tipo de funcionarios con más capacidad para que estén en los puntos de donde se deciden esas cosas, donde están las compañías grandes, así como si el gobernador se va a Holanda, se va a Alemania, bueno, ¿qué importa? Se va a gastar una lana y se va a pasear, pero ojalá y en 2 años o 3 años veamos resultados. Pero aquí en Río Verde ni siquiera han empezado, de tal modo que los resultados serían imposibles que llegaran. Yo creo que los presidentes municipales, por sus compromisos políticos, por sus compromisos pues de apoyos, obviamente, bueno, políticos, ya cumplieron con darle trabajo a mucha gente
yo creo que ya es hora que los mismos presidentes exijan a aquellos a quienes les dieron la oportunidad se la dan, el permanecer se lo ganan ellos. Claro. Como se da nota, es importante que revisen nuestros presidentes a quienes dicen ya te di, ya cumplí mi compromiso y ahora exactamente. Adiós. Allá en el rancho El Oso, decía mi papá, despega a los becerros porque si no van a sacar la vaca. De todo que quiere decir que hay que rotarlos. Hay que rotarlos y esa sería una muy buena medida. Muy buena. A propósito del municipio, ¿qué trae del municipio? El municipio tenemos dos casos. Uno que recibí por correo, que habla de una situación que se está dando en un instituto, se llama el Colibrí. La persona que envió el correo me cita la desaparición de 15 equipos de cómputo que fueron vendidos a un particular en partes como deshuesadero. Lo grave de esto es que, bueno, no es la primera vez que se roban algo, ni lo pierden. El problema es que... A ver, repítame, no, Pablo. A ver, porque yo creo que me distraje tantito. ¿Cómo? ¿Vendieron algo que estaba ahí? Sí, le vendieron a un particular los cascarones. Primero vendieron ¿cómo se llama? CPU, ¿cómo se llaman? Las tarjetas madre, todo eso a un amigo. Y ya después el cascarón se lo vendieron a otra persona. Y el caso, o sea, lo grave, como le digo, no es la primera vez que se roban algo, ocurren este tipo de pérdidas en otros departamentos. En el Colibrí, lo grave es que ahí se daba asistencia y se daban clases de computación a jóvenes que no tenían recursos y no podían ir a una academia o no tenían para pagar el tiempo en los cibercafé. De tal modo que el servicio era bueno. Sin embargo, no les importó, vendieron por hacer el negocio, vendieron esos equipos y dejaron a los muchachos en el abandono y sin clases. Otra irregularidad que presentan es que existe un mal manejo en las entradas. Son pocas las entradas de ese Colibrí. Entonces recordará que ese proyecto fue muy anunciado con gran bombo y platillo en la administración de Eli Pérez, si no mal recuerdo. Incluso hasta ellos inmediatamente fundaron una empresa que iba a trasladar a los niños de las comunidades al Colibrí y ellos iban a ganar una lana. Pero como pensaron en el negocio, no pensaron en la viabilidad del proyecto, pues ese proyecto nunca se concretó. Y lo peor de todo es que ahora, pues le cuesta al municipio... Déjeme decirle por qué tema, yo ahí sí lo conozco. El proyecto cuando nace, y como nace, déjeme decirle, se hizo una investigación de mercado, existía nada más buena parte del Museo del Papalote en México, sí. Estaba en León, y en exacto. Monterrey, y este era el cuarto de toda la República. Claro. Fíjese, le estoy hablando hace 12, 13 años, 13 años de esto, y se deja un patronato paramunicipal para que trabajara. Claro. Jamás se les dio no se ha servido de pago también de favores políticos, porque no me parece mal, no me parece del todo mal, pero pues trabajar por una causa. En fin, lo que me parece es que los perfiles que han buscado es como que pues la amiga, así como más consentida que no haga nada, o el amigo, no, han sido puras mujeres, ahora que recuerdo, puras mujeres las que han estado ahí, y la verdad, ni idea de lo que se trata un museo interactivo. Claro. Nunca jamás hubo rotación de exposiciones, nunca jamás ha habido nada. Es más, quitaron al patronato que iba a servir como gente rioverdenses conocidos, cultos, inquietos, y pues no, la verdad. Pues ahí quedó el proyecto. El caso es que no funcionó, se gastó mucho dinero, no funciona y lo poquito que tiene de entradas de dinero pues se lo llevan. No hay transparencia, no hacen auditorías, hay protección, hay un manto protector de un funcionario hacia la directora, que no cito las mujeres, pero el apellido es Olvera Maldonado, para que no se va a confundir con otra. Y bueno, es Olvera Maldonado. La maestra creo que tiene 3 plazas, aparte de ese cargo, o 2 plazas, y bueno, goza de la protección del oficial mayor. Y gracias a eso, pues es inamovible, pese a las irregularidades que ahí se han detectado. De tal modo que, ojalá y el alcalde, en sus ratos que tenga descanso, ponga atención a esa situación. Pero yo me quiero regresar a un tema que nos puede interesar a todos. Fíjese que
Una de las cosas que la pasada administración y esta no ha hecho es informar puntualmente, mes a mes, sobre los estados financieros que guarda nuestro municipio. Los ciudadanos tenemos derecho a saber, porque al final de cuentas el alcalde en turno es únicamente el administrador temporal de los recursos de los contribuyentes, no es dinero propio de ellos, no es su dinero para que lo manejen al contentillo, lo deben de informar periódicamente sobre estos movimientos. De tal modo que yo me di la tarea, y le agradezco a quien me lo hizo llegar a mi correo, una copia de esta cuenta pública al mes de diciembre. Y para que usted sepa, a lo mejor va a decir, bueno, ¿y qué gano con saber que el municipio el mes pasado tenía 40.195.000 pesos en caja y actualmente nada más tiene 12? Nadie le va a explicar en qué se gastó. Pero ahí viene bien detalladamente, yo lo voy a publicar en mi portal para que usted, si tiene interés, lo pueda checar rubro por rubro. Y ahí también nos damos cuenta de cosas importantes. Por ejemplo, lo que yo siempre le he dicho, se gasta tanto en medios de comunicación, en prensa, en el Departamento de Comunicación Social, y es el que menos informa porque no es capaz el ayuntamiento, o al menos el jefe de comunicación, de distribuir, aunque sea como boletín, el estado financiero cada mes. Y este gasto, le quiero decir que son 375,000 pesos que se gasta en ese importante departamento. ¿Cuál será el beneficio para los ciudadanos el hecho de destinar esa cantidad en un mes, señora, en un mes? ¿Cuál será el beneficio que recibe la ciudadanía con ese gasto? Nadie lo sabe. Y existen otros, por ejemplo, existe lo que se le llama la nómina, y que viene separado, quiero decirle, en servicios personales, que sabemos que la nómina, el ayuntamiento se gasta 14.894.908 pesos en el mes de diciembre. Y como que con la intención de ocultar realmente de qué manera se gastan esos 14 millones, se separan en varios rubros. Uno le llaman remuneración al personal de carácter permanente. Se supone que son los contratados, son la nómina normal, y ahí van 5.648.251 pesos. Remuneración de personal de carácter transitorio. Seguramente algunos amigos que les dan contratos mientras se alivianan, a ellos se les destina 1.132.000 pesos. Otro rubro, remuneración adicionales y especiales, que nadie sabe exactamente a quién se le da ese dinero. Esa partida es por 7.261.403 pesos. ¿En manos de quién quedan? ¿En base a qué se paga ese dinero? Nadie lo sabe. En seguridad social, me supongo que es el pago a los servicios médicos de los trabajadores, 752,000. Otras prestaciones, pagos de estímulos y otras cosas, pues se gastan casi 99,000 pesos. De tal modo que es muy extenso y sería muy difícil estar describiendo renglón por renglón. Pero, por ejemplo, aquí donde le digo yo, servicios de comunicación social y publicidad, 347,849 pesos. ¿Sí? Servicios de traslado y viáticos, 155,000. Pero resulta que servicios oficiales, deben ser los eventos, las galletitas que le dan a los regidores, o los periodistas cuando van ahí se toman un cafecito y unas galletitas. Bueno, pues en esos servicios oficiales se gasta 904,723 pesos. Otros servicios generales que también se oculta en qué se gasta o a quién le tocó ese dinero, se le llama otros servicios generales, y este rubro o este renglón suman 565,000 pesos. Así las cosas, así se manejan los dineros públicos de todos los contribuyentes. Nunca, al menos en los meses que lleva esta actual gestión, nunca se ha informado de manera pública. No se tiene seguramente dinero para publicar una inserción pagada en algún medio, se tiene para pagar los 345, quizás la publicación en un periódico estatal o un local podría ser una cantidad superior y quizás por eso no lo hagan. Pero hay una obligación de hacer público, ¿sí? Y de informarle a los ciudadanos de qué manera se administra. Como les decía, el alcalde electo es temporalmente el administrador de los dineros públicos, nada más. No es para que se despache con la cuchara grande y se llenen ellos de riquezas y se lleven a los parientes y a la familia, no. El ayuntamiento, fíjese, para tener una idea de lo que se maneja, total de ingresos que recibe el ayuntamiento son 61,685,000 pesos, ¿sí?
Es una buena cantidad. Y si empezaron con 40 y tantos millones el 1 de diciembre, terminaron con 12.957.000 pesos. Alguien, si algún contador está interesado, puede recibir o puede checar la copia en mi portal, y quizás él, en su experiencia como contador, le pueda entender un poco más, o ya de manera desglosada. Yo únicamente le estoy citando los rubros que a mí me parecen, por los montos, lo más destacado. Exactamente cómo se maneja y en manos de quién queda el dinero, eso nunca lo sabremos. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Los señores regidores reciben ese estado financiero un día antes, y en una previa les dicen: apóyenlo, apóyame aquí, yo te apoyo acá. Y entonces en las previas se define y se aprueban las cuentas públicas. No se discute. Los regidores hacen la votación, y yo he pedido información sobre las actas, y los regidores que se oponen no dicen por qué se oponen, y los que lo aprueban tampoco dicen por qué lo aprueban, que sería una obligación de ellos expresar, porque son los representantes de los ciudadanos, expresar ahí en la Junta de Cabildo y decir: no estoy de acuerdo por esto, en qué se gasta ese dinero, quién se llevó, quién es fulano de tal. Yo recibí por separado otra lista de proveedores, y caray, se llevó una sorpresa. Yo no voy a citarlos a ellos porque al final de cuentas son empresarios, comerciantes que ofrecen servicios a la presidencia y no tienen por qué ser exhibidos. Pero muchos de ellos enfrentan un problema ya de liquidación, porque lo que adeuda el municipio de proveedores son más de 4 millones de pesos, ¿sí? De tal modo que la situación no está tan fácil. Los muchachos que se sacan de la universidad para ir a ayudarle a la tesorera para que presentara esta cuenta, seguramente no son tan efectivos. Y el otro día les cité que el director de la universidad saca a algunos muchachos que los manda a la presidencia, les pagan las comidas, incluso algunos aparecen como si recibieran un salario, pero no reciben nada. Mas, sin embargo, los gastos son estudiantes de contabilidad o de administración, exactamente, que vayan a hacer sus primeros pininos ahí, se van enterando, exactamente, y bueno, pues no son muy efectivos, porque a opinión de un regidor me dice que esto es un batidero, que está maquillado, que está más o menos arreglado para presentarse, y que una de las razones por las que no se puede hacer pública es que cualquier contador que la revise le va a encontrar una serie de errores y de detalles irregulares. ¿Cómo crees? Así empezamos el año, señora. Pues así, ¿algo iba a hablar del Consejo del PAN? Es a nivel nacional. Ayer se acordó ya la comisión, van a participar. Bueno, sí dijo algo. Sí, 308 consejeros que van a decidir. Aquí en Río Verde ya están más puestos, algunos seguidores están molestos que porque los mandaron con línea. Hombre, pues ¿a qué juegan? Para eso se pertenece a un partido, y los partidos así son, todos tienen reglas, y al que le gusta se queda, y al que no, pues busque otro, o haga unos propios, que ese es el recurso que le queda. Don Juan Pablo, muchísimas gracias. ¿Algo más que nos haya faltado? De mi parte nada más, señora, le agradezco la invitación, y bueno, mientras nos invite, aquí estaremos a sus órdenes. Yo le agradezco, muchísimas gracias.